Capítulo 5. Intermedio. Descanso. Sentada sobre una roca de piedra y masticando una hogaza de pan duro, una niña escupió la comida con descontento antes de suspirar mientras se ponía la capucha sobre la cabeza. Esta chica era Xenovia, y hacía mucho que había pasado el punto de simple irritación. De hecho, ella estaba cada vez más frustrada. No debería ser tan malo, mira, otra chica le habló, vestida con una capa blanca similar a la de ella. Esta era Irina, y actualmente en sus manos era una hogaza idéntica de pan duro. Con manos experimentadas, rápidamente cavó sus dedos cerca de la base del pan y arrancó un pedazo que luego apuñaló con un palo, asando el pan cerca del fuego. Papá solía llevarme a acampar en preparación para emergencias y desarrollar habilidades de supervivencia. Aunque no cambia el hecho de que no tenemos mucha comida en este momento, al menos podemos comerla mejor. Ya sabes, se ablanda un poco. En el calor después de un poco de agua. ¿Es eso así? Por un momento, arqueó las cejas, pero luego gruñó. Su tono evidentemente deprimido mientras su mirada se demoraba en los contenedores vacíos no muy lejos del fuego. Una llamarada de ira brotó de su interior. Con la cantidad preparada, si no los comió tan rápido y los racionó, es posible que no estemos en esta situación, respondió ella acaloradamente. Irina solo podía reír torpemente, sin embargo, no había signos de arrepentimiento en su rostro, incluso sabiendo que había comido una porción mucho más grande. Irina se frotó la nariz antes de quejarse interiormente. Puedes comerlo más a menudo de todos modos. A diferencia de ella, Irina no podía ser tan descarada como para irrumpir en la habitación de alguien por sus propias demandas egoístas sin razón. La pérdida de Irina entonces. Aún así, esos eran recipientes previamente llenos de comida deliciosa que ella había insistido en que Shiro hiciera para ella e Irina en grandes cantidades para su misión anterior de dirigirse a la ciudad santa dentro de Italia, el Vaticano. El segundo Durandal en su cintura, que ella bautizó como Durandal X después de ver un cierto anuncio mientras caminaba por Italia, pareció gemir cuando lo usó para cortar un pedazo de pan duro. Luego, imitando las acciones anteriores de Irina, asó la pieza sobre el fuego antes de ponerla en su boca. Su cara se arrugó con disgusto, pero al menos ahora era masticable, como un caramelo duro con la consistencia de la arena. Se abstuvo de mirar a Irina y, en cambio, pensó en los resultados de la misión. El Vaticano, el centro sagrado más fuerte del mundo de las creencias de la Iglesia. Fue allí donde Griselda le encargó a ella e Irina que se reunieran con una vieja amiga suya, llamada Marta, una de las personas en la que se podía confiar información de Durandal X. Sin embargo, inesperadamente, la vieja amiga de Griselda no estaba sola durante la recepción. En cambio, la monja tenía en su rostro una expresión preocupada y culpable que hablaba de las circunstancias. Junto a la monja había un grupo completo de clérigos que vestían los rojos y amarillos vibrantes de los sumos sacerdotes. Ella había considerado y decidido retener información en ese momento, y al ver esto, Irina siguió a regañadientes. Griselda había sido clara para ella sobre la importancia de mantener a Durandal X en secreto, y por eso no hablaba ni siquiera cuando los clérigos preguntaban por Durandal X envuelto en tela en sus manos. Incluso envuelta, una simple tela no podía contener el aura sagrada que la espada exudaba naturalmente. Las especulaciones comenzaron a aumentar en ese momento, pero las personas presentes no estaban mal informadas. Ya sabían de ella, la actual portadora de Durandal, y cómo ella mantuvo la espada en un estado cerrado en una dimensión de bolsillo. El Durandal X envuelto en tela exhibió una fuerza no menor que el Durandal original, y no estaba en una dimensión de bolsillo. Fue su error de cálculo. Ella había preparado a Durandal X de antemano como evidencia sólida de la explicación que iba a dar a la vieja amiga de Griselda. Poco esperaba ella la situación en la que se pondría debido a ello, en constante interrogatorio. Aún así, permaneció callada hasta que se cansó y salió de la habitación, se reunió a solas con Marta en otro momento en secreto y le pidió a Irina que distrajera al otro clero. Marta luego explicó la circunstancia de la situación anterior. Todo se debió a los centinelas alados que fueron llevados repentinamente al Vaticano después de las pruebas de la espada sagrada. Incluso con la explicación del sacerdote principal, estaba claro que muchos todavía abrigaban sospechas sobre dónde se había descubierto un hallazgo tan milagroso.
Eso, e incluso con la presión de Griselda, algunos de los sacerdotes y monjas involucrados en las pruebas de la espada sagrada se sintieron obligados a compartir sus descubrimientos. Sin embargo, fue afortunado que ella hubiera rechazado a cualquiera de inspeccionar a Durandal X cuando salió de la cruz dimensional en su meditabundeo. La misión ya se había completado, los dos estaban en su camino de regreso hacia la pequeña iglesia cerca de un chirrido para informar a Griselda cuando una paloma mensajera intervino en su camino de regreso con una carta firmada por el Papa. Esto llegó a la situación actual. Masticando rápidamente a través del pan duro, se tragó el pedazo de su boca. Era un sabor amargo. Pero esta era la única comida que ella e Irina habían dejado después de quedarse sin dinero y usar todo lo que quedaba para obtener una cantidad escasa de comida. También fue debido a sus bajos fondos que los dos se vieron obligados a dormir al aire libre. En cuyo caso, ella ya no podía contenerse de apretar la pequeña talla de piedra de un santo en sus manos. Ten cuidado con esa Shenovia, es una estatua de San José que se dice que fue tallada hace cientos de años. Solo mira las partes dañadas a su alrededor, esta talla debe haber sido antigua, razonó Irina con una expresión frenética en su rostro como dejó el pan y se dirigió a su lado para aplacar uno. Sin embargo, las palabras de Irina solo estaban haciendo que la fuerza del agarre de Shenovia aumentara. ¿Esto valió la mitad de nuestro dinero? El tono de Shenovia fue recortado, su apariencia como si se hubiera tragado un limón. Al inspeccionar la pequeña estatua en su mano, el rostro de Shenovia se atenuaba continuamente. Apenas puedes ver una cara en esta cosa, por no hablar de la ropa. Deterioro con el tiempo, Irina finalmente dijo bruscamente, agarrando la estatua de San José en las manos de Shenovia y acunándola cerca de su pecho. Esta es una antigüedad con carácter, dijo claramente. Shenovia se pellizcó el puente de la nariz antes de señalar con un dedo rígido. ¿Y esos? Ella preguntó. Irina fue lo suficientemente inteligente como para permanecer tranquila y alejarse para sentarse protectoramente frente a los otros artículos que había adquirido en la misión a Italia. Con los labios contraídos, Shenovia se calmó al mantener a Durandal X cerca. Le dio una sensación reconfortante, y era suficiente saber de quién había sacado la espada. Sin embargo, de repente en ese momento, sintió que algo golpeaba como un trueno dentro de ella mientras miraba hacia el lejano oriente, con la capucha cayendo por su cara. Su boca se abrió en una gran O, su razonamiento y su racionalidad se oscurecieron repentinamente. ¿Hay algo mal? Irina preguntó mientras rápidamente recogía sus cosas en una bolsa y las colocaba protectoramente frente a ella. Shenovia frunció el ceño y un pulgar se posó justo sobre el labio inferior. No, respondió ella, sus ojos miraron de nuevo hacia la distancia con incertidumbre mientras se ponía de pie y se sacudía la suciedad de la ropa. Simplemente tuve la extraña sensación de que deberíamos haber informado a la madre antes de tomar esta misión, se desvió. Irina estaba a punto de razonar que el objetivo fue emitido por una figura destacada en el Vaticano, pero Shenovia continuó, interrumpiéndola. Eso hoy, no estoy realmente seguro. Una expresión extraña apareció en el rostro de Shenovia, pero luego negó con la cabeza, su expresión se volvió neutral. Simplemente aceleremos el ritmo desde aquí, tenemos que llegar a Japón y terminar esta misión ya. Al decir eso, Shenovia no le dio a Irina el tiempo suficiente para responder y solo se fue apresuradamente, su pan duro quedó atrás. Irina suspiró impotente mientras observaba a Shenovia caminar sin ella otra vez antes de que ella misma se levantara del suelo, apagara el fuego y luego la siguiera. Irina solo pudo sonreír irónicamente. Shenovia solo había exhibido tal comportamiento cuando se le presentó comida, batalla o su autoproclamado futuro esposo, Shirou. Concedido había pasado un tiempo desde que Shenovia lo había visto. Mirando la rigidez de la marcha de Shenovia y la distraída de sus acciones mientras caminaba, ella se topa de hombros con otros transeúntes en la ciudad, Irina solo pudo pensar con una única razón mientras pensaba en la amiga de la infancia que había dejado atrás. Más la intuición de una mujer tal vez. Capítulo 6. Shirou Emiya se quedó allí momentáneamente, confundido con una expresión de asombro en su rostro.
El collar alrededor de su cuello estaba tranquilo y se había atenuado considerablemente en los momentos que pasaban, pero tales cosas eran irrelevantes cuando se enfrentaban al asunto en cuestión. «Ayakoji», dijo en desconcierto. El hombre que lo había sacado del aeropuerto y lo había escoltado a su alojamiento actual estaba parado frente a él, vestido con pantalones azules descoloridos y una forma ajustada que se ajustaba a la manga larga negra. Una cadena colgaba de su bolsillo y estaba sujeta a un compartimento en su espalda. En su muñeca llevaba un brazalete de plata adornado con pequeñas baratijas que resonaban con los movimientos del hombre. Ayakoji no se veía feliz. De hecho, a pesar de que solo podía ver sus ojos y la cara inferior del fedora que Ayakoji llevaba en la cabeza, podía decir que el hombre estaba lejos de ser simplemente infeliz. Era completamente diferente a la forma en que Ayakoji había actuado con él durante el viaje y la sesión informativa en el alojamiento. Este era un operativo frío y reservado, uno al que no tenía dudas que había matado antes. Recordaba la sensación que tenía cuando se dio cuenta por primera vez en el aeropuerto de que Ayakoji tenía más de lo que había visto. Ninguna amiga de una mujer como Griselda sería normal. Especialmente una con la que ella había admitido involuntariamente tener problemas. Pensé que habías dicho que no serías capaz de ayudar sin arriesgar el inicio de otra guerra después de irte. Él dijo. Ayakoji gruñó antes de decir. Y harías un trabajo mucho mejor que el que yo hubiera hecho. Se sobresaltó por un momento, pero Ayakoji no lo explicó. En cambio, inclinó el sombrero de fieltro sobre su cabeza, y desde su postura encorvada, se pudo escuchar un suspiro. ¿No recuerdas lo que te había dicho antes de comenzar esta misión aquí? Se llama tacto y sutileza, no apresurada, irreflexiva y negligente, dijo Ayakoji. No se inmutó ni reaccionó mucho bajo las advertencias de Ayakoji. Claro, podía entender a qué se refería Ayakoji, y tal vez se sentía más que un poco culpable, pero creía que tampoco había nada de malo en lo que había hecho. Tal vez notando esto, una contracción apareció en la parte superior del labio de Ayakoji, volviéndose cada vez más deslumbrante en contraste con el aura fría que el hombre lanzó. Finalmente, Ayakoji pareció romperse. Debería haber sabido que algo estaba pasando cuando Griselda regresó para pedirme un favor. Incluso debería haberme dado cuenta antes cuando me advirtió que tomara más consideraciones. Ayakoji cruzó los brazos antes de enderezarse la espalda. Escucha aquí, mocoso, ¿sabes lo que acabas de hacer? No lo hizo. Todo lo que sabía era que salvaba a los que necesitaban ser salvados. Justo allí, en esa habitación en el sótano de la iglesia, estaba Rías Gremory, una heredera de una familia de uno de los 72 pilares del infierno. Los ojos de Ayakoji se entrecerraron mientras miraba hacia la lejana iglesia. Los alrededores actuales de los dos estaban en un lugar cercano al parque local en el vecindario. Como ya era tarde, y el sol se había puesto, apenas había otras personas cerca de ellos tampoco. Las sombras se extendían desde la tenue iluminación de los postes de luz del parque, un viento tranquilo que soplaba grupos de hojas caídas. Más que una simple heredera de la familia Gremory, ella es la hermana pequeña del actual Lucifer, uno de los 4 demonios líderes en el inframundo, continuó Ayakoji antes de que él fuera a explicar el sistema de gobierno en el infierno. Los 4 grandes satanes, los 4 gobernantes originales del inframundo durante la gran guerra entre facciones. Fueron llamados Lucifer, Belzebub, Leviatán y Asmodeus, y juntos habían encabezado la ambición de la dominación mundial. Afortunadamente, fueron asesinados en las batallas subsiguientes de los ejércitos del cielo y de los caídos, y el poder de Dios mismo. Hoy en día, solo quedan restos de la línea de sangre original de estos 4 grandes satanes, todos deseando cumplir las ambiciones de sus antepasados, reuniendo a los antiguos partidarios de sus antepasados. Y sin embargo, no todos los demonios deseaban continuar la guerra, liderando el surgimiento de lo que se llamaba la facción anti-Satanás, la facción encabezada por otro grupo de diablos para asegurar la supervivencia de los demonios como una especie. A partir de ahí, comenzó una guerra civil que finalmente llevó a los líderes de la facción anti-Satanás a ganar poder y tomar el poder. Las posiciones de los 4 grandes satanes. El hermano de Rías, el Lucifer de Sircech, siendo uno, si no, el más temido.
Su solo nombre es suficiente para que sus enemigos tengan las más altas consideraciones antes de conspirar contra él, dijo Ayakoji, cruzándose de brazos y quitándose la cabeza de fieltro de la cabeza antes de revelar una sonrisa forzada. Estaba claro para él ver que esta sonrisa en el rostro de Ayakoji estaba lejos de poder transmitir la gravedad de la situación. Él sabiamente se mantuvo en silencio. Es un hecho bien conocido que Sir Zetch es extremadamente protector con su hermana menor, y no solo no la conociste, sino que la amenazaste inadvertidamente. 2. Oh chico. Sabía exactamente a qué se refería Ayakoji también, y en este momento, miró el collar que colgaba de su cuello. Fue culpa de todo esto. Si no se hubiera liberado de esa ola de energía, ¿habría ocurrido esta situación? No fue tu propia obra. El collar alrededor de su cuello se contrajo antes de quedarse quieto, la voz que solía hablar increíblemente débil. Aunque podía entender el punto del collar. Si él no deseara ayudar a esos ángeles caídos, entonces la situación nunca hubiera ocurrido. Era solo otro favor que tendría que agregar a su creciente lista de deudas. Primero fueron los elementos en los ensayos de espada, y ahora se estaba rescatando de cometer un grave error. Conociéndose a sí mismo como lo hizo, probablemente no habría hecho preguntas de verdad en ese momento y habría dado prioridad a salvar a los caídos antes de considerar cualquier otra cosa. Sin embargo, Ayakoji había intervenido de inmediato. Fue una suerte que el último caído pudo escapar tras sus acciones. Fue después de pensar por un segundo que algo hizo clic en su mente. Cuando Ayakoji mencionó por primera vez a Griselda hablando sobre consideraciones adicionales momentos antes, no estaba muy claro qué tipo de consideración tenía Griselda en mente. Ahora, sin embargo, podía entender que había sido una advertencia para Ayakoji. Hablando de Ayakoji, ahora que lo pensaba, parece que el hombre realmente lo había estado vigilando, probándolo si lo consideraba más a fondo. Y ahora, mirando los resultados, la expresión desafortunada en el rostro de Ayakoji, supo que había fallado. Ayakoji hizo una mueca antes de caminar hacia adelante, indicándole que lo siguiera. Fue la elección correcta, no pudieron quedarse más tiempo o arriesgarse a ser encontrados. Con Ayakoji a la cabeza, siguió al hombre en silencio en dirección a la casa de seguridad, su mente tratando de descifrar quién era realmente Ayakoji. En un momento fue fácil llevarse bien, incluso divertido. Y en el próximo, podría llegar a ser tan profesional y calculador. Mirándolo ahora, después de que el hombre tuvo tiempo de calmarse, Ayakoji volvió a ese individuo despreocupado. Demonios, Ayakoji incluso había empezado a preguntarle sobre Griselda de nuevo y debatir en voz alta si ella había crecido o no desde la última vez que Ayakoji la había visto. Esta fue probablemente una de las muchas razones por las que Griselda pareció encogerse incluso cuando acababa de mencionar al hombre. Él no podía culparla. Ayakoji podría ser Bulgur. Mirando hacia atrás y adelante, Ayakoji pareció escanear los alrededores en busca de cualquier rastro de ser seguido. Siguió el ejemplo de Ayakoji y rápidamente verificó que realmente no había nadie que lo siguiera. Solo el ser del collar sabría que Rías y su pareja no se atreverían a venir después de lo que él había exhibido en la iglesia. La luz, y la santa, eran las mayores debilidades de los demonios, y lo que él había liberado sin saberlo en ese momento, era el aura de la luz en sí misma. Con el camino despejado, él y Ayakoji pronto llegaron a la casa de seguridad, entrando silenciosamente en el cuarto oscuro. Agitándose en la oscuridad, Ayakoji pronto activó un interruptor y la habitación se iluminó. La vieja pareja que había estado administrando el lugar por la mañana no estaba a la vista. No pueden evitarlo. La edad puede sacar lo mejor de cualquiera, respondió Ayakoji, pareciendo saber lo que estaba pensando después de sus observaciones. Estuvo de acuerdo con la declaración de Ayakoji y luego se dirigió al baño. Después de tomar una ducha rápida, regresó a la sala de estar para ver que Ayakoji se estaba acomodando en su casa, apoyando sus pies en una mesa central frente a los sillones antes de encender el televisor y suspirar por el contenido. Parecería que Ayakoji no tenía intenciones de irse, demostrando que legítimamente se iba a quedar con él. El hombre había mencionado una vez que estaba a cargo de una sucursal de la iglesia en el área, pero ahora aquí Ayakoji se estaba relajando. No dijo Ayakoji que regresaría a menos que quisiera avergonzar a los miembros que estaban debajo de él.
Hizo una pausa mientras pensaba hasta ese punto. En segundo lugar, Ayakoji probablemente lo haría. Resopló, moviéndose a la habitación que le proporcionaba con la intención de dormir. Tendría que levantarse temprano para asistir a su primer día en la Academia Kuo mañana. Sin embargo, mientras iba a su habitación, la mano de Ayakoji de alguna manera cayó sobre su hombro. Sus cejas se alzaron. Ayakoji había estado sentado en la sala de estar a unos 20 pies de distancia de él, pero el hombre de alguna manera lo había alcanzado en un instante. Desconcertado, se mantuvo en silencio cuando la voz de Ayakoji entró en sus oídos. ¿No es demasiado temprano para ir a la cama?, preguntó Ayakoji, maniobrando hacia el espacio vital. Había un pasillo estrecho que separa a las dos áreas, y una puerta que se cerraba cuando pasaban. Rápidamente explicó sus intenciones de dormir a Ayakoji, y que planeaba ir a la Academia Kuo mañana. Su registro ya había sido finalizado y, por alguna razón, no quería que los nuevos registros creados para él se mancharan con tardanzas o ausencias. Sin embargo, Ayakoji lo derribó rápidamente. Oh, no asistirás por un tiempo. Ya no, dijo Ayakoji. Perdiste ese derecho en el momento en que entraste a esa iglesia abandonada y te hiciste volar. Punto tomado, pensó, sintiéndose mudo por un momento. Entonces, ¿qué hay de la misión con la Santa Doncella?, terminó preguntando. Ella está muerta ahora, despidió Ayakoji. De hecho, cuando la vi por primera vez, estaba claro para mí que estaba perdiendo sus signos vitales, pero como usted, no estaba claro las razones. Sus cejas se fruncieron en disgusto. Entonces deberías haberme dejado para ayudarla, argumentó. Ayakoji pareció divertirse con su disgusto, una sonrisa formándose. Y esta es la razón por la que odio tratar con los niños. No miran la imagen más grande, dijo Ayakoji, levantando un dedo hacia sus sienes. Piensa. Estoy seguro de que Griselda debió haberte explicado el concepto de la casa de un demonio para ti. Ahora, si fueras la heredera Gremory, y una usuaria de un tipo de sanación Sacred Gear apareciera ante ti, ¿qué harías? Temo que la respuesta sea bastante simple, incluso si se excluye el tipo de personaje que puede tener Rías. Solo un tonto dejaría pasar esa clase de oportunidad. Y solo un tonto aún más grande amenazaría a la hermana pequeña de uno de los 4 grandes satanes, y todavía sentirse arrepentido de no haber podido interferir en el reclutamiento de la hermanita de la hermana pequeña. Desgraciado, ese chico es lo que te digo. Debería profesar su eterna servidumbre a su salvador. Ayakoji parecía bastante engreído. En contraste, aunque entendía los puntos de Ayakoji, estaba casi listo para cumplir con un favor muy brutal que Griselda le había pedido respecto de Ayakoji. El hombre no debería parecer tan condescendiente al explicar las faltas de otro. Justo cuando iba a actuar, en el último momento controló sus impulsos e intentó alejarse. Aunque reació a su parte, Ayakoji había actuado en su mejor interés. Sin embargo, ¿por qué Ayakoji lo estaba mirando con tanta atención? ¿Hay algo que necesites entonces?, preguntó, sintiendo la mirada de Ayakoji. No particularmente en este momento, pero hay algunas cosas cruciales de las que quería hablar, pero joder, dijo Ayakoji antes de sacar algo de una bolsa no muy lejos. Viendo lo que era, su rostro se tiñó de inmediato del texto explícito y las imágenes en la portada solo. Esto estaba muy lejos de su profundidad, algo que nunca había hecho antes. Ayakoji sonrió a sabiendas. Pareciendo detectar su inexperiencia, el hombre rápidamente puso un brazo sobre su hombro. Un vicio que no dejaría ir. Hay temas mucho más importantes sobre los que podemos debatir como hombres. Confía en mí, te encantará la expresión en el rostro de Griselda cuando se entere de esto. Hizo clic, como la pieza final de un rompecabezas que debería haber sido fácil de resolver. Griselda no estaría feliz. Y pensando en lo que haría Shinobi si se enterara, el pozo en su estómago solo creció más 2. Esto fue un castigo. Devolución por la dura prueba de la noche. Inmediatamente empujó contra el agarre de Ayakoji, pero para entonces, ya era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada con llave y un gemido sofocante resonó en la habitación causando que un rubor avergonzado llegara a su rostro. Peor aún, finalmente notó la cámara en las manos de Ayakoji. Este bastardo. Descanso. Estaba agotado en las mañanas siguientes.
Ayakoji simplemente no se detuvo. Además de ponerlo en arresto domiciliario durante los primeros 3 días para evitar una posible detección, Ayakoji le mostró un video nuevo cada día como si fuera un maestro para un estudiante. Estaba mortificado, y más de una vez pensó en simplemente romper la casa para escapar, pero todos los pensamientos de tal cosa se le escaparon cuando se dio cuenta de que la casa no solo era manejada por los cuidadores, sino que en realidad era la casa de la pareja de ancianos. También, finalmente, descubrió algo sobre Ayakoji. Al final resultó que, Ayakoji trabajó como editor de video y modificador de gráficos como un trabajo paralelo de la gestión de su posición en la iglesia de la rama. Aprendió el verdadero fuerte de Ayakoji en el arte en las noches siguientes, cuando apareció en uno de los videos una imagen superimpuesta del rostro de un joven Griselda junto con el de Ayakoji. Era surrealista y, al mismo tiempo, horroroso al darse cuenta de que Ayakoji se había asegurado de capturar cada una de sus reacciones. Cuando finalmente llegó el tercer día y pudo salir de la casa de seguridad, salió corriendo del lugar, con una expresión ridícula en su rostro como si acabara de ver un oasis en un desierto. Ayakoji. Ese hombre era formidable. Solo que ahora podía entender realmente todo el odio que Griselda tenía como mujer. Tomando un momento para recuperar el aliento, hizo una promesa de pasar el menor tiempo posible en esa casa. Debido a esto, en los días siguientes, había seguido las diversas firmas sobrenaturales que pudo detectar, encontrando lo que Ayakoji y Griselda habían explicado como Stray Devils, demonios de una familia que habían dejado a sus amos. No tenía mucho prejuicio contra ellos por eso, pero lo que hizo que empezara a perseguirlos sin piedad fue su tendencia a atacar a los humanos. Sabía que Ayakoji le había dicho que se mantuviera bajo perfil, pero no podía descartar tal comportamiento de los Strays 4. Fue en una de esas búsquedas en la que se encontraba actualmente. Rápidamente se movió en las sombras de un complejo urbano que había sufrido poco o ningún mantenimiento. Las paredes estaban agrietadas en los edificios, revelando secciones abiertas del marco de acero debajo, y los vidrios que enmarcaban las ventanas se veían borrosos en gris por el polvo acumulado. El vecindario probablemente fue abandonado mientras los hombres de negocios pasaron la vista hacia otras perspectivas. Aún así, había gente que vivía aquí. Era solo por esa razón que actuaría. Agachado en el suelo, su nariz se contrajo antes de que su cabeza girara en dirección a uno de los callejones traseros. Una espada apareció en sus manos, larga y dentada, y una brillante joya roja adornada en su empuñadura. La espada brillaba a la luz de la luna. ¿Un humano? Una voz habló desde la oscuridad del callejón, venenosa y engreída. Su guardia cayó a su lado, una contracción se formó en su frente cuando apareció el demonio callejero. Siempre fue lo mismo por una razón u otra. ¿Asustados ahora, estamos? La voz provenía de una mujer de ojos estrechos, la parte inferior de su cuerpo era la de una araña. Bueno, me temo que tu valentía te costará. Los brazos de The Stray Devil comenzaron a moverse hacia su busto, dos picos gemelos que comenzaron a hincharse con una acumulación de poder mágico concentrado en el centro. Suficiente. Él tenía suficiente. Una espada atravesó el pecho del Stray, terminando toda la prueba con el sonido de un gorgoteo sorprendido. Era como siempre desde que Ayakoji le había revelado el mundo de los hombres, cada pelea que había encontrado hasta ahora con los demonios perdidos había sido una broma. Incluso ahora, sospechaba que todo esto había sido orquestado por Ayakoji en las sombras. De lo contrario, ¿cómo podría creer en encontrarse con este tipo de demonios callejeros cada vez? Agitando su espada y limpiándola de la sangre, pronto la desechó antes de decidir llamarlo una noche. Después de todo, no tenía mucho tiempo antes de que apareciera Rías, otro diablo con cabello negro, gafas y un par de ella. Siempre lo hicieron en pos de los Strays. Era demasiado malo que no tuvieran sus habilidades únicas de detección mágica para llegar antes que él. Asegurándose de que el Stray estuviera lo suficientemente ordenado como para no molestar a quien viniera a recoger el desorden, se fue con un andar fuerte cuando el olor de un frío glacial se introdujo en su nariz. El cabello negro y las gafas vendrían hoy, concluyó justo cuando desaparecía en la noche. Aparte de Rías y su pareja, la chica de cabello negro y gafas había sido la única que había intentado transmitirle un mensaje en lugar de mirar a su alrededor con la esperanza de encontrarlo.
Bastante inteligente en realidad. Había sido un dibujo de una pieza de ajedrez de caballero que quedó a la vista para que lo viera uno. En la sociedad del diablo, cada diablo de clase alta estaba en posesión de lo que se conocía como un peeraje. Los seguidores de un diablo de clase alta que se han convertido en demonios a través del uso de las piezas malvadas inventadas por Ajuka Beelzebub de los 4 grandes satanes. Las piezas malignas eran idénticas a la apariencia de las piezas de ajedrez, y cada pieza tenía su propio papel al reencarnar un ser que había fallecido recientemente o que había aceptado convertirse en un diablo. En cuyo caso, las piezas del mal aún se dividían en las clases de peón, torre, obispo, caballero y reina, y la pieza del rey siempre quedaba en manos del diablo de clase alta que controlaba la independencia en el pasado. Actualmente, sin embargo, las piezas del rey fueron prohibidas debido a algunas circunstancias imprevistas, y solo unas pocas quedaron en la sociedad del diablo. En cualquier caso, él tenía claro lo que ella estaba pidiendo solo por pieza. Evidentemente, ella había estado impresionada con su habilidad lo suficiente como para querer pedirle que se uniera a la pareja. Aunque halagado como estaba, todavía no le había dado una respuesta. Después de todo, aunque era un poco embarazoso admitirlo, no tenía tiempo suficiente para escribir algo antes de que ella llegara. Era la misma noche que se había ido sin escribir una respuesta. Sin embargo, resolvió eventualmente resolver esto, pero hasta entonces, sus prioridades cambiaron a evitar a Ayakoji por la noche. Al regresar a la casa de seguridad, se arrastró hasta una de las ventanas del piso principal y la abrió lo suficiente como para colarse en la cocina. El sonido de la televisión estaba encendido, la estática era clara para escuchar incluso desde donde estaba parado. Ayakoji probablemente estaba en la sala de estar en este momento, por lo que es el lugar principal a evitar. Sin embargo, por alguna razón, se detuvo cuando estaba a punto de irse, notando que Ayakoji soltaba una paloma blanca por la ventana. Perplejo, permaneció inmóvil el tiempo suficiente para escuchar el sonido del timbre de la puerta haciendo eco en el pasillo adyacente a él. Cuando Ayakoji fue a moverse hacia la puerta, se agachó para cubrirse, colocándose en cuclillas junto a la isla central frente a los gabinetes de vidrio de la cocina. Por alguna razón, algo parecía mal esta noche, como una especie de premonición provocada por la acción de Ayakoji de despedir a la paloma. Si él podía recordar, las palomas eran un símbolo de gran estatus en la iglesia como un pájaro santo. El hecho de que Ayakoji hubiera recibido y enviado uno aquí, algo debe haber sucedido. Justo cuando estaba reflexionando más sobre el tema, explosión. La puerta delantera se abrió de golpe, colgando de sus bisagras. En ese momento, todo lo que podía ver en el reflejo de los gabinetes de vidrio era una pierna extendida, lisa y delgada, cubierta con una media de seda negra que llegaba a una bota de combate negra. Cuando la pierna descendió para posarse suavemente en el suelo, además de su contraparte correspondiente, y el sonido de una frenética amonestación comenzó a hacer eco en el aire, su mente se quedó en blanco. Cabello azul del color de los zafiros y teñido con los refinamientos de la esmeralda. Una cara que era impasible y fría, pero que tenía un par de ojos más expresivos que la mayoría. Uno era Zenobia. Había crecido un poco desde la última vez que la había visto, su capa ya no se arrastraba contra el suelo mientras caminaba. Incluso entonces, esa aura distante familiar que exudaba estaba en plena exhibición, único solo para ella. Y cuando su boca se movió, y las palabras escaparon de sus labios, una sensación de nostalgia surgió desde dentro de él después del tiempo que pasaba separado de ella. Sin embargo, esa nostalgia se rompió en el siguiente momento cuando registró lo que Zenobia acababa de pedirle a Ayakoji. Fuerte. Ruidoso. Y claramente sin un cambio en su expresión. Ella había dicho, ¿dónde está mi esposa?